Bueno, pues como ya estamos todos, vamos a empezar. Consciente, empezamos antes nos vamos. Buenas tardes. Comenzamos la sesión ordinaria del lunes 5 de octubre de 2020 de la Comisión Informativa Especial de Investigación sobre el expediente Parking y Centro Cultural Mariana Bache, que se va a desarrollar de manera telemática. El orden del día tiene los siguientes puntos. Primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba la sesión anterior. Empezamos por... ¿Quién habla? ¿Alfonso? No hay ningún inconveniente, señor alcalde. ¿Roberto? Nada que objetar. ¿Y ya Rufino? Nada. Y ya José Francisco, que no ha venido, pues se aprueba. Empezamos con el punto primero, que es la aprobación de la sentencia. Si no una hay... pregunta previa, señor alcalde, si Sí. me lo permite. Los invitados están en el ayuntamiento. ¿No podíamos asistir todos al ayuntamiento con todas las precauciones y medidas de seguridad? Pues yo por mi parte sí. Pero ya para el próximo, Alfonso, ¿te refieres? Hombre, no, ahora no nos vamos a mover al Por ayuntamiento. eso digo, pues lo cogemos en nota y el próximo ya lo hacemos todos aquí. Como no somos muchos, con las mascarillas y la distancia podemos estar. En la anterior sesión yo no pude estar por motivos personales y se me comentó Sí, que me lo dijo los invitados Antonio. estaban también en el óvalo, porque indudablemente se reconoce el óvalo del ayuntamiento. Sí. Entonces, pues no sé. Lo anotamos y para la siguiente lo hacemos así. Alfonso. De acuerdo. Pasamos al punto segundo. Estado de situación del expediente. Cedo la palabra a la secretaria Beatriz Selma para que nos explique cómo está el expediente documentalmente hablando. ¿Alguien quiere? Primero, te cedo la palabra, Beatriz. Vale. Bueno, pues en realidad desde la última comisión informativa tampoco ha habido muchos avances. Estoy terminando el informe de alegaciones y ya dijimos que se iba a mandar al Consejo Jurídico Valenciano, al Consejo Jurídico Consultivo. Tengo que hablar con ellos antes, que todavía no he hablado, pero vamos, todavía estamos dentro de plazo. Es que las alegaciones la verdad que son complejas y antes de terminarlas me gustaría ver la respuesta de los comparecientes de hoy, por si surge algún dato nuevo que no se haya tenido en cuenta en el expediente. Muy bien. Pues entonces, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alfonso? No. ¿Roberto? ¿Y Rufino, tú quieres intervenir ahora? No. Pues entonces pasamos al punto tercero. Comparecencia de don Javier Gea Martínez y don Agustín Martínez Martínez y don Santiago Martínez Esparza, que no ha venido ya porque me lo dijo Agustín que estaba muy mayor y que no iba a venir a esta convocatoria. En la creación de la comisión de investigación acordamos ir citando a una serie de personas relacionadas con el expediente de La Paloma, tanto técnicos profesionales como políticos. En la pasada sesión comparecieron José Antonio Gálvez y Pedro Botella, y hoy están citados don Javier Gea Martínez y don Agustín Martínez Martínez. Como ha dicho Beatriz, don Santiago Martínez Esparza ha declinado comparecer a través de un escrito en el que dice que no recordar nada sobre el asunto que se quiere tratar en la comisión, que es una persona de 87 años de edad con movilidad reducida y pérdida de memoria. Así pues, en esta sesión comparecerán conjuntamente don Javier Gea Martínez y don Agustín Martínez Martínez. Quiero agradecer personalmente a Javier y a Agustín que hayan decidido venir voluntariamente a contar a los vecinos lo que quieren sobre La Paloma. Lo que quieran sobre La Paloma, porque llevamos cerca de 20 años sin saber la verdad. Ahora vamos a dar paso a Javier y Agustín, que han pedido estar juntos para comparecer.
pues ya se van a conectar a la reunión y ahora cuando se conecte, ya que están aquí, Javier y Agustín, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación para comparecer en la Comisión de Investigación sobre el tema de la paloma. Buenas tardes. Para organizar las intervenciones, según acuerdo de la comisión, tenéis un máximo de 20 minutos para intervenir y exponer lo que queráis. Después daremos paso a los distintos portavoces de los grupos municipales para interactuar con vosotros mediante el procedimiento de preguntas-respuestas, con un máximo de 10 minutos por portavoz. Como habéis pedido comparecer juntos, tenéis la palabra para explicarnos lo que queráis sobre el asunto de la paloma. Y ya os cedo la palabra a Javier y a Agustín. Y ya pues habláis el que quiera hablar. Empieza Javier, que sabrá más que yo de la obra. Sí, que eres técnico, yo no. Bueno. Venga, muy bien. Pues Javier, adelante. Buenas ya noches. Encantado de venir. Yo trabajo en Ibiza, pero mi casa es San Pedro Pinatar y vengo todas las semanas. O sea que estoy muy vinculado a la zona y al Pilar de la zona. Sobre esta cuestión en particular quiero ser breve y conciso. Y voy a intentar explicar de momento lo que recuerdo y sé, lo que viví, que fue una época tan bonita como difícil. Empezaré por el principio. Yo era director técnico de la empresa Urdemasa, de las obras de obra pública. Fui encargado, cuando ya estaba construido buena parte, la estructura realmente de lo que era la paloma, se componía de dos cuerpos principales, uno semicircular tipo anfiteatro y otro lo que era la estructura de la paloma propiamente dicha, de estructura metálica. Fui encargado que me hiciera cargo de continuar esta obra por orden, encargo de mi empresa Urdemasa pertenecía, y dirigí esa obra para, insisto, la UTE Urdemasa Intersa, cuyo gerente eran dos gerentes, Agustín como gerente y Fernando Díaz, me parece que era, ¿no?, de Intersa. Pero ellos realmente saben lo que saben, pero yo he hablado con él, he hecho que recuerdo perfectamente lo que pasó. Cuando me hice cargo de la paloma, veníamos ya muy escarmentados de un tercer suceso que todo el mundo recuerda y no me importa recordarlo, que es el Centro de Día de San Pedro Pinatar. Lo construimos nosotros, una UTE Urdemasa con una empresa de la ONCE, SGS, y un día 23 de diciembre del 24 se cayó, colapsó el auditorio y murió una persona. El día anterior habían 200. Después de 16 años, más de 16 años de pleitos y juicios, hemos sido absueltos. En aquel momento, empiezo porque hicimos lo mismo en la Paloma, demostramos ante la jueza aquel día, Fausto, de 24, ¿te acuerdas?, que teníamos todo perfectamente documentado semana tras semana, que la constructora Urdemasa hizo exactamente las instrucciones que le fueron dadas por la dirección facultativa, ni más ni menos, y que todo estaba perfectamente recogido en actas semanales que todo el mundo firmaba y todo se comprobaba. Eso ha costado, insisto, 16 años de que se nos diera la absolución. Pues bien, cuando me hice cargo de esta obra que llevaba simultáneamente la ampliación del Ayuntamiento de San Pedro Pinatar, recuerdo, en ambos casos, lo que hice lo primero fue comprobar que lo que estaba construido, que yo heredaba para dirigir, correspondía al proyecto que estaba aprobado y contratado. Y efectivamente así era. Es decir, lo construido hasta aquí, la estructura que estaba realizada de cimentaciones, tanto de la Paloma, estructura metálica, como de hormigón armado, el resto del anfiteatro, correspondía exactamente con el proyecto que estaba, insisto, redactado y aprobado. Recuerdo que en aquellas fechas, no había ningún papel, recuerdo que los arquitectos eran dos técnicos, Pedro Botella y José Antonio Baladejo, ¿no? Galvez, yo recuerdo a Baladejo, pues, familiar de un director de cine muy conocido, amigo nuestro. Total,
que lo primero que hice le pedí autorización a Agustín Martínez para que me permitiera chequear el proyecto arriba hasta abajo. Lo chequeé y, digamos, tuve una presunción que el proyecto estaba, hablando en términos absolutos, no estaba bien calculado para la solicitud que iba a ser sometida. Es decir, en términos absolutos, no estaba bien calculado. En aquel momento, cuando lo puse encima de la mesa, todo el mundo creía que como yo estaba dolido, bueno, con dolido, como decíamos en nuestra tierra, por el tema de San Pedro Pinatar, que tenía, digamos, un exceso de celo. Yo mantuve mi posición, la expuse en reuniones que se hacían semanalmente en el ayuntamiento. Recuerdo, de aquella fecha, recuerdo el alcalde Ignacio. Alfonso, ¿tú estabas también en aquella época en el ayuntamiento? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas? Estaba Ignacio, venía Pepe Meroño, y hubo reuniones muy agrias porque eso planteaba una revisión del proyecto, un recálculo del proyecto, un nuevo proyecto, un modificado para las obras y un coste importantísimo. Luego el tema no era baladí, pero nos jugábamos o eso o arriesgarnos a tener hoy, mañana o en 20 años un problema como pasa en San Pedro Pinatar. Al final ese proyecto fue recalculado y tristemente la presunción que tuve yo y mis técnicos del equipo era cierta. Había un problema de cálculo, había que recalcular, hacer un proyecto modificado, parar las obras y volver a contratar por ese problema que hubo. Las obras se hicieron. No sé si, Alfonso, tú recordarás que estuviste allí, hubo que, con dificultades de sótano, abrir toda la cimentación, todas las zapatas, un enorme trabajo de pilotaje, recalzar pilares, aumentar secciones, en un tema importante. Y eso lo hicimos. Esas obras, no costará, imagino, el ayuntamiento, el archivo, esas obras estaban seguidas por una frecuencia, insisto, semanal, como siempre hacíamos en los de masa, donde todo el mundo, técnicos y la gente que participaba, firmaba el acta que se iba haciendo semana tras semana y se iba firmando con aprobación. Esto precisamente fue lo que nos libró finalmente el tema de San Pedro Pinatar. Lo estaba todo documentado. Entonces nosotros hicimos exactamente lo que considerábamos técnicamente, que teníamos que hacer profesionalmente, y luego técnicamente hicimos el proyecto modificado que fue recalculado. Y esta es la historia de la cuestión. Un detalle nada más. Me sorprendió cuando me comunicaron que la paloma se habían quitado porque la paloma no tenía ningún problema técnico, ni de cimentación ni de estructura. Eso estaba bien. Esa parte no entró realmente en el recuerdo de lo modificado, entró en la parte del anfiteatro. Y a raíz de ahí, en su momento, recuerdo que aquello se paró, el tema del anfiteatro, y yo vine casi al Pilar para hacerme cargo de esa obra que me gustaba mucho por su importancia, y a raíz de ahí, por razones personales y ya profesionales, ya me fui de la sala, me fui a Ibiza, yo tengo ya 14 años, estoy allí, mantengo mis relaciones intactas con Agustín y con Santiago y con toda la familia, y poco más que decir. Hicimos lo que consideramos que hicimos y luego, insisto, la presunción fue ratificada como conforme. Y hasta aquí casi lo que sé y recuerdo, que no poco, es la realidad del tema. Pregunta si quieren, por favor. Pues muchas gracias, Javier y Agustín. Como hoy tampoco ha acudido nadie del Grupo Municipal Vecinos por el Pilar, no le podemos dar la oportunidad de que pregunte a los comparecientes. Y ya ahora voy a ceder la palabra al portavoz de Ciudadanos, Roberto Carrasco, para que os formule las preguntas que quiera Roberto. Roberto, tienes la palabra. Hola, muchas gracias, señor alcalde. Un segundo. Bueno, yo quería preguntarles acerca de, si recuerdan, hubo una primera modificación del proyecto. El proyecto inicial, efectivamente, hay hay cambios estructurales, se hace un recálculo estructural. De hecho, en la anterior comparecencia, los primeros arquitectos club de la obra sí que dijeron varias veces que se rehicieron
se recalcularon los cálculos por 2 veces y en ninguno de los dos el estudio concluía que necesitaba ser reforzada. Eso sí, dieron a entender con el proyecto original. Un poco las modificaciones que fueron surgiendo, lo que ellos, a mi entender, decían que el proyecto inicial pues, se fue modificando sobre la marcha por unos requerimientos del edificio que al principio no habían sido contemplados. Es decir, que el proyecto inicial era mucho más básico de lo que luego se fue convirtiendo a lo largo de las reuniones, a lo largo de los avances y a lo largo de las propuestas que se fueron haciendo en las distintas reuniones. Pues, de hecho, ellos hablaron concretamente que el auditorio pretendía ser algo muy sencillo, muy básico, con cerramientos muy sencillos, y posteriormente pues hablaron algo así como que pretendía en la siguiente fase albergar un auditorio pues con sus estudios, un auditorio mucho más complejo, y de ahí que se requiriera el refuerzo. Entonces, mi pregunta es, ¿compartes digamos, esta lectura con la lectura, comparten esta lectura con lo que decían los primeros arquitectos? Es decir, que no hubiera necesitado refuerzo si se hubiera mantenido la primera idea inicial del primer proyecto tal cual se comenzó a ejecutar y se aprobó. ¿Fondo? Sí. Vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo que he dicho. Un arquitecto, si alguien le propone una modificación, lo primero, que es un encargo realmente, tiene que plantearla y, por supuesto, replantearse la estructura que va a soportar esa nueva modificación, si es posible o no. A nosotros, cuando yo entré, en ese momento particular, insisto, se me dio un proyecto, no recuerdo si era el primero, el segundo o el tercero, no lo sé en este momento, un proyecto. Este proyecto es el que tenemos que realizar y está en contrato. Y simplemente me limité a constatar y comprobar si lo construido en ese momento correspondía al proyecto. Y sí correspondía, insisto. Había justa correspondencia entre lo construido y el proyecto, solo que el proyecto tenía un deficiente cálculo para los usos y solicitudes que se iba finalmente a tener. Entonces, poco más puedo decir. Es decir, ahí se montó, como se dice vulgarmente, un pollo, pero claro, era un problema muy, muy, muy importante. E insisto, tristemente, lo que presuponíamos nosotros era cierto, ocurrió. De hecho, como hemos comentado, se ha comentado, hubieron unos proyectos modificados de cálculos que eran, digamos, de cuantía muy importante, tanto en cantidad como en calidad, digamos, y hubo que hacerlo. Por eso ese modificado, si no me hubiera hecho falta. Entonces, según su lectura, el proyecto inicial o el proyecto con el que empezaste a trabajar, que entiendo que sería el original, no el primer modificado, digamos el original, que estaba tasado en 400.000 euros, perdón, ¿en cuánto? En 400 millones de pesetas. 400 millones. Eran pesetas, sí. 400 millones. En 400 millones, el paso de las cantidades que se barajaron, según nos relataron los anteriores arquitectos que se estaban barajando, 2.000 millones de pesetas, que yo ya en euros me cuesta, antes estaba más ágil, pero hablaban de 400 millones de pesetas a 2.000 millones de pesetas, según lo que tú recuerdas, está justificado solo y exclusivamente por el refuerzo de la estructura. Ese paso de 400 a 2.000 millones está justificado solo por el refuerzo de la estructura. Vamos a ver,
si como yo entré, digamos, en una fase avanzada de ejecución, yo entré que estaba hecha la estructura, evidentemente. Si, como se dice, de proyecto inicial, que no lo recuerdo, yo vi el que vi en ese momento, ha habido un aumento de partidas, de calidades, de pesos, de cerramientos y de todo, lógicamente el presupuesto tuvo que haberse variado, evidentemente. Pero hasta aquí, sinceramente, no lo recuerdo, porque yo, insisto, yo cuando entro en una obra que me hago cargo empezada, lo primero que hago es ver el proyecto, este es el proyecto, este y no otro, este comprobado, esta es la obra y no otra. Entonces, compruebo que estoy haciendo ahora también trabajos de este estilo, compruebo que la obra construida corresponde al proyecto y sí que correspondía al proyecto en cuanto a configuración estructural, en cuanto a diseño, pero no en cuanto a secciones y cimentaciones. Ahí no puedo responder porque no recuerdo, tampoco, ¿no? No, es que te estás calculando que no me sale. Este fue nuestro procedimiento de empresa, porque veníamos, insisto, esto mismo nos pasó con... Lo que dice este señor son 66 millones de pesetas, no 2.000 millones de pesetas. Los 400.000 euros que estaba calculando, lo que es que ya no me acuerdo. No recuerdo calcular. Era 66 millones, el modificado primero era de 66 millones, según lo que yo saco. Quisiera unos 400 y algo, 66, 67 millones de pesetas. Sí, es el modificado 1, pero luego el proyecto se paralizó con un modificado 2 que no llegó a aprobarse. Que ascendía la cantidad a 2.000 millones. Evidentemente, el primer modificado, que era un 19%, no llegaba a un 20%. ¿Recordáis ese primer modificado a qué se debía? ¿Por qué ese aumento? No participé en él. Yo participaba en ejecución de obra, no en los presupuestos o modificados de obra. Yo no recuerdo lo que era. No lo recordáis. Sí, hubo un primer modificado que es ese, bueno, que es ese, llevó a cabo, empezó a llevarse a cabo en total normalidad porque se cumplía que el sobrecoste era de un 19%. Y luego hubo un segundo modificado que fue ya en el que todo se disparó. Todo se disparó hasta el punto que hablaban de 2.000 millones de pesetas. 2.000 millones de pesetas son 12 millones de euros, ¿no? Es que no me sale. Yo ahí no. Sí. 12 millones de euros. Yo no recuerdo nunca de esas cifras, es que ni me suenan, vamos. Entonces, ¿de qué cifras recuerdan ustedes que estábamos hablando del sobrecoste por el cual se tuvo que paralizar? Porque sí que es cierto que el proyecto se paralizó porque se encarecía por encima de ese 20%, ¿verdad? Roberto, yo hago recordar que en todo el tiempo que yo estuve frente a la obra se hacían actas semanales firmadas por todo el mundo. Tienen que estar en el expediente. Y ahí se recogía todo. Se recogía incluso cifras, variaciones, cualquier situación se recogía en esas actas y tienen que estar en el expediente seguro. Es decir, bueno, a lo mejor tengo que irme un poco antes. El motivo de la paralización de la obra, por lo que yo he querido entender, Javier y Agustín, corregidme si me equivoco, está un poco justificado por el sobrecoste que suponía la estructura, el recálculo de la estructura, ¿o no? ¿O lo he entendido yo mal? Sí, eso lo recordamos perfectamente. Pero se hizo... Lo que pasa es que yo no recuerdo, no he podido ver documentación porque no la tengo, no he podido acceder a esa. No sé si es que ya no existir la UTE, al liquidar la UTE y demás y estar todo resuelto, si el gerente que había después la tiró o no sé dónde está, porque por desgracia este hombre está en el hospital con un tumor cerebral. Esta mañana le he llamado y me ha dicho su mujer que está ingresado y que no podía ni hablar y no he podido informarme. O sea, vengo prácticamente una cosa de hace 18 años, pues prácticamente, sí, recuerdo que firmé contrato, firmaría un modificado y tal, pero ya es que no, técnicamente es que no se para. Perdona, es que no se desconecta. Técnicamente no tengo ni idea y es que no he tenido acceso tampoco a documentación,
como dice Javier, de las actas que se hacían los técnicos y de las reuniones, en el expediente que hay aquí en el ayuntamiento debía de haber, porque siempre iba un representante del ayuntamiento, algún técnico, no sé si era Mariano Sánchez o quién era el técnico que iba. Iba yo como jefe de obra, venía Merkel Martínez como técnico contratado a tal efecto, venía alguien del arquitecto, venían instaladores, venía alguien del ayuntamiento, había una caseta de obra y ahí estábamos semanalmente. Y se hacía un acta y cada uno se llevaba su copia. O sea que no... Entonces, tiene que estar, pero... De todas formas, el refuerzo de cimentación se hizo. El tema de zapatas y pilotes se hizo. Eso se quedó hecho. El edificio tiene toda la seguridad. Toda. Entonces, en la obra, hasta el punto donde se ejecutó, tenía ya ese refuerzo, por lo cual no peligraba ya su continuidad, ¿no? En absoluto. No, la obra no entendemos ni nos importa. Vamos, ahora ha sido por lo que ha sido. El quitar la paloma no lo entendemos. No había ninguna inseguridad ni nada. Eso puede tenerlo claro y seguro. Entonces, ¿por qué consideran que se paralizó en su recuerdo la obra? Porque si ya, digamos, ya estaba reforzada, estaba en el modificado, eso se ejecutó, ¿dónde estaba ¿por qué se paraliza? Perdón, Roberto, supongo que habría que hacer muchísima obra nueva o distinta o tal, y si no había presupuesto no se podía seguir y alguien la paralizó. No sé si fuimos nosotros o fue el propio ayuntamiento o fue el arquitecto. Nosotros no, la pararon. La pararon, ¿no? Hubo un momento, Alfonso, perdón, quiero recordar, pues estábamos en aquella época, incluso se comentó en una reunión de que si ese edificio era compatible como para instalar las nuevas dependencias municipales, ¿de acuerdo? Porque este ayuntamiento ahora fue posterior. Es así, ¿no? ¿Sí? Las dependencias municipales, Alfonso. Llegó incluso a hablar... Las dependencias municipales, yo no recuerdo que se haya hablado nunca de dependencias municipales. No, perdón, es un comentario por la pluma. Que en algún momento, dentro de la tormenta de ideas que se barajaban para la paloma, sus futuros usos, se llegó a comentar en algún momento, yo no entro en esa cuestión, ¿eh? Entonces dijimos que ya estructuralmente el edificio podía, porque una dependencia municipal conlleva, sobre todo para archivos, cargas importantes, y dijimos en un momento que estructuralmente, por nuestra parte, no somos competentes, somos constructores, pero dijimos que en principio no veíamos ningún problema. ¿Recuerdan el motivo por el que los primeros arquitectos dejan el proyecto? Sinceramente no. No sabemos si lo dejaron, lo cesaron. No lo sé. Y el nuevo arquitecto, el arquitecto que cogió el proyecto tras los primeros, estaba contratado por ustedes directamente. Francisco Ros, el arquitecto que cogió el proyecto, ¿estaba contratado directamente por ustedes o por el ayuntamiento? ¿Se acuerdan? Sí, ahora, no, por nosotros. Sería el ayuntamiento. Sería el ayuntamiento y ahora mismo nosotros... No lo sé. Pero que nosotros no recuerdo. No lo recuerda. No, pero que vamos, seguro que nosotros no. Lo contrataría el ayuntamiento. Vale. Y... No conocemos de nada. Normalmente, tipo de proyectos, el ayuntamiento contrata a los técnicos, los arquitectos, a la corporativa, y luego es la constructora. Yo no lo sé, no es que no lo sé. Pero vamos, nosotros no. Yo cuando entré traté con el señor Botella, el señor José Antonio. Nada. Pero pues sí continuaron ustedes cuando estaba en la fase con Francisco Ros, continuaban ustedes al frente de, es decir, en sus funciones con la empresa o no, o ya no. Yo con él no despaché nunca. ¿No? ¿No tuvieron contacto con él? No. No recuerdo. Con él no he despachado nunca. No. Creo que no lo conozco. Pero, digamos, en esa fase, porque Javier, tú has dicho que eras, yo por entender, llevabas el director técnico de la obra. De masa y jefe de obra de ese edificio. ¿Hasta qué año?
Si digo la verdad, yo no lo recuerdo. Yo dejé la zona hace 15 años, Agustín. Pues no lo sé, no me acuerdo. Hace, sinceramente, 17 o 18 años, no recuerdo muy bien. Se me va Sí, que la... al no haber tenido documentación no hemos podido ni siquiera leer ni Normalmente conservo documentos de las obras que llevo, conservo lo básico, pero esta obra ya hace muchos años ya que no tengo un solo archivo, ni memoria, vamos, del momento que planteé el problema, se planteó las soluciones y se hizo. Esto es básicamente el comentario. ¿Tú no recuerdas hasta dónde hiciste tú de obra? Hicimos el refuerzo de estructura y se paró después la obra. Hicimos refuerzo de estructura, estoy recordando todos los cerramientos, toda la zona de pavés, tabiquería interior, y ahí se paró la obra. Que debe estar como está ahora, imagino, no sé cómo estará ahora. Sí, Javier, entonces, en el momento de la paralización de la obra, tú estabas ahí. Tú estabas, no recuerdo. Sí, sí. La paralización fue con Francisco Ros. Evidentemente. Aunque no se acuerde, que pasó mucho tiempo. Por ahí, sí. Hará 16, 17 años, no recuerdo muy bien la fecha. ¿Usted recuerda que se ejecutara algo fuera de proyecto? No, estaba ejecutado, estaba el proyecto modificado. Todo lo ejecutado estaba dentro del modificado. Y del modificado 2. Un poco por situarles, el modificado 1 sí que estuvo, el modificado 1 sí que fue aprobado, corrígeme Beatriz si me equivoco, el modificado 2 no llegó pasó por pleno, pero no llegó a aprobarse en mesa de contratación. El modificado número 1 se aprobó en el año 2004 y el modificado número 2 presentó Ros Caballero un proyecto modificado que se rechazó. Eso fue en el año 2006. Se rechazó porque el coste superaba un 182% el coste original de las obras. Se informó desfavorablemente y se paralizó la obra. Entonces, dependiendo de la fecha, ¿recuerda usted en qué fecha empezó a trabajar en las obras? Es que hace mucho tiempo. Es que ya te digo, como no hemos tenido acceso a la documentación... Beatriz, para centrarnos en las fechas, porque me van los números. Yo con quien traté como jefe de como técnicos fue con Pedro Botella y con el señor Abad. Eso sí que es seguro. Vale, entonces sería antes de 2005. Antes de 2005 porque en 2005 ellos renunciaron. En junio de 2005. Claro, entonces entendemos que tú saldrías del proyecto por lo que estás diciendo antes de la paralización. Bastante antes. Por lo menos un año antes, ¿no? Es que estaba hecho todo lo que has dicho. Estaba hecho. Yo hice el recazo de estructura, cerramiento, todo el cerramiento del anfiteatro, todos los muros de pavés que estaban también hechos y la división de tabiquería interior. Hasta ahí, seguro, y premarcos. Es curioso porque los muros de pavés ya fueron cuando había renunciado, si no me equivoco, ya se hicieron cuando ya estaba el nuevo arquitecto. Los muros de pavés creo que no eran... El proyecto original, de hecho, no tenía los muros de pavés, los tenía como de un material metálico. Un material que era de vidrio. Sí, un aspecto metálico, ya no sé de qué. Sí, lo recuerdo, eso fue cambiado. Esto es, recuerdo... Eso ya se hizo cuando habían dimitido, por lo que dijeron los antiguos, los primeros arquitectos, cuando ya habían salido del proyecto. Hay un tema importante en mi recuerdo, ese cuando yo me hice cargo, insisto, planteé el problema, los técnicos que estuvimos tratando esta cuestión fue con Pedro y con Salvador. Eso seguro. E insisto, las reuniones eran abiertas dentro del ayuntamiento, en la sala plenaria, y estaba todo abierto, todo el mundo estaba enterado de todo. Y había el acta de cada reunión. Eso seguro. Vale. ¿Recuerda quién levantaba acta de esas reuniones? ¿Perdón? ¿Quién levantaba acta? Ha dicho que se celebraban reuniones en el salón de pleno y se levantaba acta.
La redactaba yo como jefe de obra. Ah, vale. ¿Y conservará alguna de esas actas? No, perdón, Beatriz. Yo hacía la reunión, levantaba el acta, a la siguiente reunión se firmaba el acta de conformidad. Sí. Pero yo, desde luego, no tengo copia yo, porque Cada uno se lleva está en el su archivo de la copia. empresa. Y claro, y de esto hace ya muchísimos años. Vale, Hay sí, sí, lo momentos sé. que la documentación no se tiene. No se conserva documentación de 5 años mínimo, 10, vale, 15, pero más allá no es fácil conservarla, si no sería un archivo increíble, no es una notaría, por ejemplo. Pero bueno, yo no me quedo copia, solamente tengo la empresa. Vale. De acuerdo. Yo no tengo... Bueno, muchas gracias por las aportaciones y por haber venido a dar vuestra versión de los hechos. Y no tengo ninguna pregunta más. Gracias. Gracias, Roberto. Ahora voy a ceder la palabra al portavoz del PSOE, Alfonso Armenteros, para que os formule la pregunta que quiera. Alfonso, tienes la palabra. Gracias, señor alcalde. Pocas preguntas. Concretar algo de fechas y de que yo recuerde, que también hace muchos años de esto, pero sí que es cierto que el proyecto inicial, creo recordar que eran unos 395.000 pesetas, lo que eran unos 2 millones y algo de euros, que todavía eran pesetas, que hubo un primer modificado en abril de 2004 donde se incrementó portaviquería, vidriería, algo de instalaciones, que eran también unos 2 millones y pico, que entraba dentro de los porcentajes admitidos por ley, por lo tanto se aprobó por pleno y las obras que se continuaron se ejecutaron en base a ese proyecto, y que la suspensión de la obra fue en el 2006. Quiero decir que la suspensión del 2006 no fue provocada por este segundo modificado. Bueno, después del segundo modificado hubo lo que se llamó una obra complementaria, que fue la urbanización de la plaza, del entorno del edificio, para adecuarlo al aspecto físico que tenía en la Rambla, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eso no recuerdo exactamente qué fecha fue, pero sí que la suspensión fue en el 2006 y fue provocada por un incremento exponencial, fuera de ley, completamente ilegal, de las necesidades que en ese momento se plantearon por la concejal Josefa Meroño, de que ese edificio debería tener unas características completamente diferentes a los proyectos que se habían a los proyectos sobre los que se habían trabajado. A mí me gustaría saber, Javier, porque tú viste, Agustín participó menos en esas reuniones, pero tú sí que, Javier, participaste. Yo no participé en ninguna de ellas, era concejal de otras áreas y por tanto no tenía esa responsabilidad. A nivel político, ¿quién asistía a esas reuniones? Pues recuerdo que venía Pepe Meroño. Pepe, yo creo que estaba en todas. Sí, estaban todas Pepe Meroño, estaba prácticamente en todas. Es decir, que las instrucciones o las sugerencias o el brainstorming, esa tormenta de ideas, a nivel político siempre partían de la concejal Josefa Meroño, ¿no? Muy activamente en el proyecto, sí. Así es, sí. Lo recuerdo perfectamente. Alfonso, no me acordaba casi de ti, te veo físicamente, sí, pero el país sí que me acuerdo perfectamente. En algún caso venía también el alcalde Ignacio, venía, pero bueno, no era con vida de piedra, venía para ver el problema cuál era, estar enterado de todo, pero bueno, activamente participaba Pepe Meroño, sí. Y alguien más, no recuerdo bien el nombre. Yo, desde luego, no quiero eludir mi conocimiento del tema, puesto que como equipo de gobierno, me imagino que el alcalde actual hará lo mismo, el alcalde Ignacio Ramos, por supuesto que sabía de todo, sabía hasta el pie que calzábamos cada uno de nosotros y sabía perfectamente cómo se estaba desarrollando el tema. Pero sí que es cierto que quiero dejar constancia aquí que las directrices desde el inicio del proyecto hasta la suspensión, gracias, y repito, y repetiré continuamente, gracias al alcalde Ignacio Ramos que tuvo la lucidez de suspender el contrato, porque si no, más de uno posiblemente hubiéramos estado en otras situaciones estos años anteriores. La responsabilidad de las directrices, de las ideas, de la tormenta de ideas, etcétera, siempre correspondía a Josefa Meroño. Es cierto que luego nos informaba y que a través de juntas de gobierno y de sesiones plenarias pues fueron aprobando las diferentes modificaciones, 2 modificaciones, la segunda modificación y la reurbanización, diríamos, de el modificado complementario de la urbanización. A mí me gustaría saber, Javier, Agustín dice,
en el momento en que se suspende, es cierto que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, defiende ante los tribunales posteriormente que las dos obras, me refiero a la obra superior, el auditorio, el Centro Cultural Mariano Baches, y la obra del parking, entendíamos nosotros que eran completamente diferentes y que los plazos de ejecución y los usos podían darse simultáneamente sin que una de las dos obras estuviera acabada. Es decir, se hubiera podido acabar la obra superior y no haber acabado el parking, o viceversa, que es lo que parecía. El parking estaba en su ejecución sobre un 90 o un 95% y la obra superior, debido a la paralización, se suspendió. Bueno, pues está en la situación en la que está ahora, con mucho más deterioro al cabo de los años, indudablemente. ¿Entendéis, seguís entendiendo que esas dos obras se podían haber ejecutado o se podían haber terminado y se podían haber explotado por parte de la concesionaria, por la UTE correspondiente? Yo no, se barajó en su momento que pero no. el parking no se podía utilizar estando trabajando arriba. Sí, eso recuerdo, Alfonso, recuerdo porque ahora sacas a colación, porque es difícil con el tema. Que tiene mejor cabeza que nosotros. Fue un tema de debate y en principio se concluyó. Es que llevamos muchos años con esto, Agustín. Sí, Alfonso. Bueno, pues se concluyó. Se nos echan muchas culpas, pero aquí hemos pasado mucha gente, políticos, técnicos y demás. Bueno, yo tengo que decir una cosa, que la actuación en este caso de Ignacio como alcalde, bajo mi punto de vista, siempre tanto fue impecable, fue objetiva. Digamos que no dijo ninguna directriz que no fuera ni correcta, de hecho no daba directrices él, y fue totalmente, creo que imparcial, lo digo con toda sinceridad, en todo momento, tanto en el trato como en su, digamos, nivel de responsabilidad. Sí que ese es el tema, salió el debate. Yo de oyente, yo soy constructor, me dedico a construir, me dedico a tomar decisiones, pero según la opinión que se nos pidió como técnicos, sin responsabilidad, insisto, en el tema, pero como técnicos dijimos que no, que nosotros no aconsejábamos que coexistiera una cosa sin la otra, que fuera toda unidad de acto. Eso fue nuestro, digamos, nuestra decisión y dictamen técnico que no era posible. Muy bien, pues nada más. Un saludo a tu padre, Agustín, y que se mejore. Y una cosa, señor alcalde, no me ha gustado la frase lapidaria con la que ha terminado su primera intervención. Llevamos 20 años sin saber la verdad. Yo creo que no es demasiado apropiado. La verdad existe, la verdad está documentada, más de 1.400 páginas en el expediente que se puede perfectamente revisar y estudiar para conocer no la verdad, sino lo que ha sucedido realmente con esta obra. Y desde luego lo que sí que le tengo que decir es que el Grupo Municipal Socialista en todos estos años no ha mentido a los ciudadanos de Pilar de la Horadada. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, Javier y Agustín. Yo, Alfonso, no he dicho que haya mentido el Partido Socialista. Lo que sí me dice la gente que me pregunta, ¿qué ha pasado con la paloma? Y yo no le sé contestar. Yo, personalmente, no sé qué contestarle a estas personas. Y lo que queremos solamente, hombre, aclarar un poco, porque si esto ha habido, como tú has dicho, han pasado muchos políticos, muchos técnicos, y al final alguien ha tomado decisiones aceptadas o menos aceptadas. Eso no te lo voy a discutir, pero si solamente lo que queremos es saber un poco la situación de la paloma. Yo no, sabes tú que no me gusta ahora echarle, como yo digo, leña al fuego, no, al contrario, pero sí por lo menos saber la verdad para que el pueblo sepa, oye, pues ha pasado esto, se ha equivocado, pensábamos de que el coste iba a ser menos y se ha subido mucho, solamente queremos saber eso. Y a lo mejor si no son los 20 años y son los 16, porque de 2004 ya se empieza a construir la paloma, entonces a lo mejor serán 16 años o desde que se empiezan los proyectos 17 o 18 años, pero a lo mejor no son 20, que puede ser que lleven la razón, y que sean 17, 18, no lo sé, desde que se empiezan los proyectos, cuando se empieza la paloma o cuando se empieza a anunciar que se quiere hacer una casa de cultura que anda por los años esos, por los 2001, 2002. Y estamos en el 20, pues se empieza... Desde que se empezó a iniciar la paloma, es el tiempo que la paloma está ahí
y pasan años y la paloma sigue ahí. Entonces lo que hay que darle es una solución, que el pueblo quiere una solución con la paloma y nada más. Ya me gustaría a mí que la paloma estuviera terminada y que no tuviéramos que estar hablando de este tema. Eso sería para mí lo mejor, como alcalde hoy. Pero como en esta, pues tenemos que saber qué es lo que pasa con la paloma. Tú ya sabes, Alfonso, que no me gusta, soy de los que no me gusta decir las cosas aquí, pero no me gusta que esto llegue a extremos difíciles, porque eso yo no sirvo para eso. ¿Eh? ¿Has terminado, Alfonso? Sí, sí, yo he terminado, señor alcalde. Gracias. Venga, gracias, Alfonso. Ahora voy a ceder la palabra al portavoz del Partido Popular, Rufino Lanchardo, para que formule las preguntas que desee. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos acompañéis hoy. Creo que es importante para nosotros, para el ayuntamiento como municipio, y que vengáis a arrojar un poco de luz sobre todas esas dudas que puedan tener todos los vecinos. Empezando un poco por el principio de los últimos acontecimios y en base también a las intervenciones que han ido teniendo ya algunos de los comparecientes o algunos de los, por ejemplo, también el director técnico, sobre el cual nosotros ahora estamos viendo si se deben o no se deben emprender acciones legales. Mi primera pregunta va a ser bastante directa. En el documento que nos aportó el arquitecto Ros Caballero, el señor Ros Caballero, les leo textualmente. Proyectos todos estos que no fueron incluidos en el modificado 1 del proyecto realizado por los arquitectos autores del proyecto para poder aumentar en un 20% el presupuesto del contrato adjudicado a la UTE. Ese tipo de afirmación que él hace en ese escrito da a entender como si prácticamente estuviera pactado. Entonces, nosotros también interpelamos sobre esta cuestión a los dos comparecientes anteriores, a los dos arquitectos originales, y me gustaría saber si realmente esa afirmación tiene algún crédito o es, a su juicio, no tiene ninguna validez. Yo no sé contestar la pregunta. Es que no he entendido tampoco lo que... Nosotros no hacemos nada con el Ros Caballero ni nada. Nosotros un día apareció como director de obra, fuimos a alguna reunión. Si dice Javier que no le conoce, realmente ahora mismo no me acuerdo qué técnico sustituyó a Javier, es que no lo recuerdo. Pero nosotros ni pactamos, ni pusimos, ni quitamos nada con Ros Caballero, ni con ellos, ni con nosotros. Simplemente no, con Ros Caballero no. Él lo que da a entender es que la obra estaba pactada, presuntamente lo que da a entender es como si estuviera pactada. Entonces, claro, esa declaración es muy fuerte. Entiendan la postura. Ya entendemos también que posiblemente esto sea argumentos que él intenta esgrimir también a la hora de su defensa. Pero, claro, esa afirmación en sí, entiendan que resulta, por lo menos, chocante. Entonces, claro, saber su opinión, si eso es así o si es simplemente que, bueno, el hombre salió ese día por ahí y ya está. No termino de entenderte. ¿Pactada qué y con quién? ¿Con nosotros? ¿Con el ayuntamiento? Se hace la obra del 20% sobre el precio. ¿Perdón? Si estaba pactado un 20% de incremento inicial sobre el presupuesto inicial de la obra. Perdón, un comentario. Yo no tengo conocimiento. No, yo tengo por costumbre, cuando veo mi actividad profesional, cuando veo algo que es supuestamente delictivo, lo que hago es poner un procedimiento de fiscalía. Punto. Efectivamente. Por eso mismo es aclararlo, porque esa afirmación que hace es lo que nosotros decimos. Es una afirmación que a priori es muy fuerte como para hacerla quizás así de manera alegre. Sí, perdón. No, perdón. En actuaciones que yo profesionales, cuando veo y sigo viendo hoy en día alguna actuación irregular, lo que no hago es decir cosas que no puedo probar primero. Y segundo, que si veo que hay indicios, insisto, directamente voy. En Ibiza tengo varios casos, en Fiscalía de Ibiza hasta ahora se nos gana casi todos,
y directamente, porque hacer afirmaciones o presunciones dejando entrever, me parece que eso es manchar a la gente. Efectivamente. Bien, la siguiente pregunta va dirigida también, digamos, de la mano de este arquitecto, que también ustedes dicen que no tenía, digamos, no hubo un trato previo, ¿verdad?, con él en la obra. Y también en lo que era la adjudicación de la obra, la UTE llevaba que era ella la que contrataba a los arquitectos directores de obra, es decir, tanto la dirección de obra como la coordinación de seguridad y salud, es decir, toda la dirección facultativa la contrataba la UTE. Y también por recomendación del ayuntamiento. En este caso, los arquitectos Gálvez, Albaladejo, perdón, y Botella, ellos dijeron que, bueno, que en un principio a ellos se les pidió que fueran ellos por, digamos, una cierta afinidad con el equipo de gobierno de entonces, que los conocían, el trabajo que habían realizado y demás. Y lo que ellos también afirmaron es que en ningún momento llegaron a coincidir en la obra con el señor Ros Caballero. Ustedes no habían tenido ese trato previo con el señor Ros Caballero, ¿verdad? Tampoco. No. Y que yo recuerde, nosotros no hemos contratado nada, ni que yo recuerde, ¿eh? Lo mismo... De todas formas, entre profesionales, cuando hay, por la razón que sea, un relevo profesional, como imagino político, debe entenderse que tiene que haber una comunicación entre ellos para traspasarse los papeles, es decir, por lo menos la información, pero ese tema no entramos, yo no sé si hubo... Claro, lo que digamos nos llama también la atención, y se ha citado también en la comparecencia anterior, es que el mismo día, exactamente el mismo día en el que dimiten los dos arquitectos, digamos, o los dos directores de obra también iniciales, es el mismo día en el que se nombra al señor Ros Caballero como nuevo director de obra. Claro, resulta chocante que la propia UTE, si en ese caso era quien los contrataba, o como aparece en los expedientes, no conozca a ese arquitecto, no tenga un trato previo con ese arquitecto. Yo es que sinceramente no lo recuerdo. Es verdad, no lo recuerdo. No lo recuerdo, diría mentir y dejar lo contrario. Es más, si lo veo físicamente no lo recuerdo. O quizás se me quedó grabado muchísimo el momento clave donde constaté que había un problema de cimentación, que es lo que más me preocupa, la estructura de cimentación. Lo otro, para mí, no es menos importante, pero es accesorio pasado cerca de, no sé, más de 15 o 10 años. Es el momento que se me quedó grabado, el momento que tuve que decirlo, exponerlo y defenderlo. Perfecto. Y la siguiente pregunta va dirigida, bueno, usted ha comentado también que, digamos, ustedes toda la obra que ejecutaron, la ejecutaron de acuerdo al proyecto. ¿Eso es así? Así es, sí. Y entonces, ¿cómo podemos explicar que hubiera un incremento, un sobrecoste de más de 1.800.000 euros? Sí, perdón. Proyecto, aquellas indicaciones que se iban dando sobre la marcha, van pidiendo, ¿no, Agustín? En aquel momento. Sí, vamos. Se iban ordenando. Nada se hizo que no estuviera ordenado, en dos palabras. De acuerdo, pero esas órdenes son las que se daban en esas reuniones informales donde aparecía la concejal Meroño y en ocasiones acudía también el señor alcalde de entonces, el señor Ignacio, y por tanto de las que eran conocedores del equipo de gobierno, entiendo. Bueno, un comentario. Las reuniones no eran informales, eran absolutamente formales, porque en un caso de litigio pleito esas actas son fundamentales. He recordado el triste suceso de San Pedro Pinatar dentro del día y fue clave en la investigación y en la absolución que hacíamos semanal de esas reuniones de obras, fundamental. Ese libro de obras, es la bitácora, el libro de bitácora es fundamental. Si fuesen informales no se hubieran ni redactado ni firmado, pero están todas firmadas. De acuerdo. Precisamente he utilizado el término informal porque los arquitectos primigenios, en la comparecencia anterior, ellos comentaban que en las reuniones estaba presente la señora concejal Meroño, que también, que en alguna ocasión había acudido el concejal entonces de urbanismo,
y la empresa además de ellos. Y ellos las denominaron informales. Ellos lo llamaban tormenta de ideas, en las que simplemente se planteaban escenarios y no se tomaban decisiones para avanzar con la obra. Realmente porque nada más que hacían valoraciones presupuestarias. Por lo que yo estoy entendiendo, hoy por sus declaraciones entiendo que eso no es así. Es decir, se daban instrucciones y se ejecutaba de acuerdo a las instrucciones que se daban en esas reuniones, ¿cierto? Así es, absolutamente. Muy bien, gracias por la aclaración. Esas actas, si no lo he entendido mal, es que he tomado nota antes, ha comentado que bueno, se levantaba una serie de actas. Esas actas, en principio, deben de estar en el expediente, constar en el expediente, y también que la empresa debería de tenerlas guardadas. Entiendo por empresa al promotor de la obra, que era el ayuntamiento, o entiendo por empresa la propia UTE como tal. No, cada uno tiene su copia, cada uno la archivará como que le considera oportuno. De acuerdo, pues yo les pediría, bueno, en este caso al señor Agustín Martínez, si pudieran facilitarnos esas actas, porque hoy por hoy en el expediente a nosotros, en el expediente municipal, no consta ningún acta en la que de ese estilo, de las que ustedes comentan. Entonces, si ustedes tuvieran esas actas, por la documentación que puedan haber ido guardando la propia UTE en su momento, si fueran tan amables de facilitarnos una copia, estaríamos muy agradecidos. Lo voy a intentar, Rufino, pero ya te he dicho, he llamado al actual gerente de Urdinter, que es la empresa que, vamos, lo que era la UTE, y está con un tumor cerebral ingresado. Yo no sé si está la documentación, si no está, porque el espacio que tienen las oficinas de ahí son pequeñas y han hecho muchas obras, no lo sé. Si está, no hay ningún problema con facilitarlas. Con este hombre, si esta semana algún día, ya te digo, es que no puede ni coger el teléfono, está bastante fácil. Sí, es decir, a ver, llevamos esperando 20 años, yo creo que porque esperemos, si tenemos que esperar un mes más, no nos vamos a... La semana que viene o la siguiente, cuando esté en condiciones, hablaré con él. Si lo tienen en algún sitio, en algún archivo, que me lo faciliten, y si no está, pues llamaré al alcalde o a ti o a quien corresponda, y le diré, mira, no aparece nada porque esta documentación, una cosa que se paralizó hace un montón de años, que el juicio ya se ganó hace un montón de tiempo y lo han tirado todo, o sí está. Yo no te puedo informar porque ya te digo, es que no he podido ver nada porque he intentado hablar con este hombre y no sé si tiene condición, si no tiene, llamo también al administrativo y este no sabía nada. Dice, eso lo llevaba a mi gerente y el administrativo no sabía nada. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Fíjense, y además por eso le preguntaba lo del tema de las actas, porque los dos arquitectos primigenios nos decían que ellos, en el tiempo en el que ellos habían estado como directores técnicos, no había habido ni una sola visita, no recordaban ninguna visita por parte de ningún técnico municipal, cosa que, dada la envergadura de esta obra, como bien apuntaban en su exposición, es algo que por lo menos choca. Claro, la afirmación que hoy nos hacen es una afirmación que contradice totalmente lo que estos dos arquitectos expusieron en la última jornada. Entonces, les reitero eso, el agradecimiento, si lo pueden mirar y si pudiéramos tener y disponer, porque las encontraran esas actas, por parte nuestra sería una gratitud enorme. Te hago una pregunta, pero ¿quién comenta esto? ¿Pedro Botella, señor Olavejo? Sí, exacto. Bueno, pues yo digo que uno u otro estaban en las reuniones presentes. ¿Es que, perdón? Que uno u otro estaba en la reunión. En las reuniones, uno u otro estaban presentes. E incluso, si algún día no podían acudir o algo, se le pasaba el acta y a la semana siguiente volvía. Seguro. Porque era nuestro procedimiento de trabajo de empresa. Porque además estamos manejando una UTE. Una UTE son dos empresas, Urdemasa e Intersa. Hay que informar a las dos. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Estaban comentando también, bueno, que ese incremento, incido un poco en la pregunta que hacía el concejal de Ciudadanos, Roberto Carrasco, bueno, que ese incremento de los 400 millones de pesetas a esos posibles 2.000 millones,
¿Era única y exclusivamente por ese incremento de la estructura? ¿Por ese refuerzo que había que hacer? No, el refuerzo de la estructura... La pregunta es para mí, había refuerzo de estructura y toda una modificación del contenido de... Eso fueron 400.000 euros, no 400 millones. No me acuerdo ahora la cifra. Es que estamos mezclando euros y pesetas. A mí me suena sobre 400.000 euros. Hay dos conceptos. Uno importante, refuerzo de estructura, y luego unas modificaciones y ampliaciones en cuanto a la configuración y distribución del edificio, es decir, a su destino final. Hubieron variaciones, claro que sí, importantes. Pero es que, repito, Rufino, a mí lo de los 2.000 millones de pesetas, o sea, 12 millones de euros, es que no me suena por ningún sitio, vamos. Es que... Yo cifras no recuerdo, y eso sí que no recuerdo. De acuerdo. Sí, bueno, Berli. Yo tengo aquí la cantidad que presenta Ros Caballero. El proyecto modificado que él presenta estaba valorado en 4.057.651,76 euros, que sería necesario para terminar las obras. Es decir, además de lo presupuestado, que eran 2.300.000, ha traducido de pesetas a euros, plantea un sobrecoste de 4.057.651 euros. Pues supongo que eso sería lo que querían hacer definitivo, con toda la urbanización exterior y lo que ha dicho Javier. Pero perdón, Beatriz, un comentario, que no soy experto, no recuerdo ya estos temas. Cuando se plantea un problema como se planteó en Ciudad Paloma, llega un momento que lo que procede es parar la obra, recibir contrato, liquidar lo ejecutado y sacar nuevo concurso. Punto. Porque es un tema que está claro, es decir, estamos acostumbrados a esto. Últimamente he tenido una obra, ha habido un problema de estos y se ha decidido parar la obra, recibir contrato con la constructora, liquidarle y sacar nuevo concurso. Porque evidentemente de lo que se estaba proyectado a lo que es el final hay grandes diferencias y procede a hacer esto todo un nuevo expediente administrativo. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que comenta, y incido y vuelvo a la primera cuestión que he planteado, ustedes como empresa ejecutan bajo directrices que se les dan desde el propio ayuntamiento ese 1.800.000 más de 1.800.000 euros más. ¿Quiénes daban esas directrices de ejecución de esas obras? ¿Quién tenía conocimiento de esa ejecución? Porque yo entiendo que tendría que haber una supervisión municipal. Y sabemos la cantidad exacta, lo que correspondía a eso, lo que correspondía a canalización, lo que... Cantidades, insisto, no quiero escurrir el bulto, porque no recuerdo las cantidades. Sí los conceptos. No, Urdemasa, la UTE Urdemasa Intersa no hacía nada, sin conocimiento previo de quién tenía que pagar, el promotor y sobre todo los arquitectos directores de obra. Seguro. De acuerdo, centramos en el caso de lo que han nombrado han sido los directores de obra. A mí me gustaría saber quién más estaba presente en esas reuniones cuando se les daba la orden de seguir ejecutando obras que no estaba contemplada en el proyecto, si lo recuerdan. Vamos a hablar de mínimos. Estaba yo, evidentemente, el jefe de obra y además quien recogía las notas y redactaba las actas. Estaba uno de los arquitectos, normalmente estaba Pedro Botella, normalmente. Estaba un representante del ayuntamiento, que recuerdo que era Pedro Meroño, fundamentalmente quien venía. Había una técnica también, Mercedes Martínez, ¿verdad? Aparejadora. Sí. Estaba una aparejadora de San Pedro Pinatar, pero era externa, que ayudaba a la UTE, era externa, la teníamos, digamos, con la constructora, aparecía, y recuerdo también que en algunos casos venían el equipo de instaladores que iban a hacer la instalación, porque la obra, evidentemente, tenía que acoplarse a las nuevas instalaciones. O sea que depende cada semana quién comparecía, quién era invitado, instaladores o contratistas, pero básicamente ahí estaba la empresa contratista, la UTE, por mi nombre, el ayuntamiento y la dirección de obra. En este caso, no ha nombrado ningún técnico municipal de los que en ese momento estaban, digamos, que podían intervenir. No había presente ningún técnico del área de urbanismo.
Yo creo recordar alguna ocasión que estuviese Mariano Sánchez, me parece venía recordar, en alguna porque ocasión, yo asistía a muy pocas reuniones y a mí me parece recordar, ya no estoy seguro, pero me parece recordar que por lo menos estar en la obra o en la caseta de obra y estar Mariano Sánchez. No todas las semanas, pero estaban informados, venía esporádicamente. Básicamente, dirección de obra, la representación, digamos, del ayuntamiento y nosotros. Y luego las actas se pasaban a todos, es fácil leer, si había una duda se comentaba. De acuerdo, muy bien. Pues, bueno, por último, por mi parte las preguntas ya han finalizado. Simplemente, dada la alusión también que se ha hecho en la anterior intervención por parte del anterior concejal que ha preguntado, cuando hablamos de valentía, yo entiendo que valentía es la que tiene un arquitecto municipal para dar la orden de paralización de una obra de esta envergadura, cuando a priori todavía falta que arrojar luz sobre esto, porque podemos ver claramente que la intervención que han tenido hoy los dos comparecientes contradice la intervención anterior. Entonces, alguna duda puede quedar. Les vuelvo a reiterar mi agradecimiento en nombre del Grupo Municipal Popular por estar hoy con nosotros y acompañarnos, y por mi parte nada más que añadir. No sé si la secretaria querrá añadir algo. Yo en realidad, en realidad lo único que podía hacer un poco de resumen del principal problema que tiene el ayuntamiento, que a lo mejor hemos empezado a hablar y no hemos hecho un repaso del problema que tiene el ayuntamiento ahora. Y es que se licitó una obra que está tasada en 2.300.000 euros, era en pesetas, se tradució a euros 2.300.000, y cuando se liquidó la obra se paralizó, se liquidó la parte de obra realizada y se cuantifica la obra realizada en 3.200.000 euros. Y de la que queda por ejecutar para terminar la parte de centro cultural, un 60%. Entonces, nos encontramos con, el principal problema es el expediente de contratación, porque a pesar de darse, o han dicho ustedes que se dieron instrucciones en reuniones que tuvieron para ejecutar determinadas partidas de la obra, no se tramitó, a pesar de las instrucciones, no hay expediente de contratación de un modificado de contrato. Entonces, para el ayuntamiento es un problema bastante grande, porque a la hora de volver a terminar la obra tiene que volver a sacarlo a licitación y tiene que conseguir partida presupuestaria para hacer frente a la diferencia, que estamos hablando de unos 4 millones de euros más de lo presupuestado originalmente. Entonces, ha habido unas modificaciones de la obra importantes respecto a lo que se pensó en un primer momento. Perdón, Beatriz, pero ¿qué proyecto fue el primero que salió y qué es lo que se pretende hacer ahora? Claro, ahora mismo lo único que tenemos con la previsión de futuro es un proyecto que presentó Ros Caballero en el año 2006, que fue el que dio origen a la paralización de las obras. El problema que una vez que se rechazó ese proyecto, no se puede volver al proyecto original, porque había parte de las obras habían comenzado ya, antes de aprobar el proyecto. Eso es lo que he visto yo del expediente. Beatriz, ¿hago una sugerencia? Sugerencia ninguna, el problema es ese. Sí, claro. Sugerencia, únicamente a corazón abierto. Cuando se plantea una cuestión de esta, he intervenido en equipo de auditoría de este estilo, yo lo que propongo siempre es que el ayuntamiento primero contrate un concurso de ideas abierto a profesionales, para que a partir de lo que hay planteen, en función de lo que es el ayuntamiento, cuál es el futuro proyecto, concurso de idea de proyectos. Es la mejor forma, porque el señor Ros Caballero, que personalmente yo es que no lo recuerdo, personalmente uno no tiene por qué querer esa perjuntía de lo que plantea, me parece que no, creo que es mucho más abierto plantear un concurso de ideas de arquitectos, que a partir de lo que hay, insisto, y conforme quiera el ayuntamiento plantee su proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, igual unos son, digamos, más hábiles, entre comillas, o optimiza mejor el recurso y cuesta 1 millón de euros, otro costará 5, otro 3, otro 4. Pues sí, a partir de las ideas, pero... ¿Cómo? Cosas valen lo que valen y va en función de lo que sí, no, pero dice que Sorros Caballero ha hecho un proyecto. ¿Y por qué tiene...? En el año 2006. ¿Perdón? En el año 2006. Estamos en el 2020. Ha variado todo. Los sistemas de construcción, las instalaciones, los criterios,
los equipos técnicos de aquí todos jóvenes son mucho más, entre comillas, imaginativos. Yo creo que la salida sería convocar un concurso de ideas de proyectos para decir qué se va a hacer ahí, como propuesta. Si claro, no... de todas maneras, ahora estamos hablando de los datos que dieron lugar a la paralización del expediente. Eso ya, el futuro ya depende del equipo de gobierno, lo que decida hacer con el edificio. Beatriz, yo entiendo que es lo que este señor, de acuerdo a las necesidades o lo que quería el pueblo hacer o el ayuntamiento, lo valoraría en ese precio. Es que no tengo ni idea. Yo no recuerdo ni haber visto ese proyecto yo tampoco, ni idea de eso, de lo del señor Ros Caballero. Bueno, Vale. entonces, Vale, yo no tengo nada más que decir. ¿lo has terminado? Sí, he terminado. Bueno, pues entonces estamos llegando al final. Muchas gracias, Javier y Agustín, por venir a la comparecencia en el pueblo de Pilar de la Horadada. Merece conocer la verdad sobre los asuntos de la Paloma. Y creo que hoy hemos dado un paso por más para conocer la verdad de este asunto. Ya, pues, solamente daros las gracias de parte del ayuntamiento, de todos. Y nada, ya vosotros de momento, pues, ya habéis terminado vuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos. Y ahora ya vamos a pasar al punto quinto, ruegos y preguntas. Ya, pues, si Roberto quiere algún ruego, alguna pregunta. No, yo un comentario. No se habló de que en esta intervención iban a venir los técnicos municipales, o me he liado yo. No, bueno, se comentó, pero después iba a haber Cambio de planes, ¿no? mucha gente y entonces nos dijimos de llamar primero a los constructores y luego ya vendrían los técnicos. O se le agendaría a los técnicos para ver el que quiera venir y el que no quiera venir, que es libre también de las decisiones. Y como estaba también Santiago, pero al final Santiago, como ha dicho su hijo y también he nombrado yo, pues no ha podido asistir porque ya es un hombre mayor y ha preferido que no viniese. ¿Algo más que decir, Roberto? No, yo no tengo nada más que decir. Alfonso. Finalmente, de aquel requerimiento que se iba a hacer a los departamentos del ayuntamiento que habían tenido relación con el expediente, ¿ha aparecido algún documento nuevo? Beatriz. Documento nuevo no. De urbanismo me han pasado todo lo que tienen, pero hay mucha documentación que es posterior a la paralización de la Paloma. Del desmontaje del cuello, de una serie de documentación que tenían ellos. Pero documento nuevo para el expediente que sea importante, no. Lo que tenemos un problema es con el libro de actas, porque el libro de órdenes no está. No sabemos si no lo hemos tenido nunca. No está en obra tampoco, claro, por ninguna parte de la obra. No. El libro de órdenes, en principio, hasta que no se finaliza la obra, no se entrega en el Colegio de Arquitectos y teóricamente tiene que estar en la obra, ¿no? Sí, pero lo que trasladaron, bueno, el otro día, Alfonso, lo que trasladaron tanto Albaladejo como Botella era que el libro de órdenes, mientras, como tú bien decías, que no se entregaba mientras que no finalizara la obra, el encargado de la custodia era la empresa. Por eso era el incidirle, que digamos, creo que también Roberto lo ha dicho, el tema de las actas, de los libros de órdenes, que si los tienen y los pueden encontrar, pues bueno, pues nos facilita. Pero eso es lo que comentaron el otro día también los dos arquitectos, que en principio hasta que no finaliza la obra, el encargado de la custodia suele ser la empresa constructora.
Muy bien. Beatriz, en todo caso, de los documentos que han aparecido en urbanismo, aunque fueran posteriores o que no se van a incorporar al expediente, si es posible enviarnos una copia. Claro. Sí, sí, os lo hago llegar o en un CD o por WeTransfer o con si os apañáis con WeTransfer hay bastante documentación. Está en una carpeta o la puedo, mañana mismo os la paso. Mañana, cuando puedas, tampoco corre Sí. prisa. Muchas gracias. Muy bien. Por nuestra parte, no sé si Antonio quiere comentar algo, pero yo por mi parte nada más. Antonio dice que no. Pues, Rufino, ¿tú quieres No, preguntar? por nuestra parte tampoco. Pues nada, si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.